Sobre esto, saludo al maestro Tulio Salanueva Brito, presidente de la Comisión de Fiscalización del Colegio Nacional de Abogados, a quien, Tulio, gracias. Primero que nada, feliz año. Alejandro, muchas gracias a ti. Es un placer estar en tu programa y, en primer lugar, felicitar a la gran familia del Heraldo de México por este año venidero. Mis parabienes. Igualmente, Tulio. Bueno, ¿qué podemos esperar de esta configuración de la prisión preventiva oficiosa? Mira, Alejandro, sin duda es una figura muy controversial. Efectivamente, la comunidad internacional... Porque algo está pasando, que se metió una música y no te entendemos bien lo que nos quieres decir. Parece que algo pasó. A ver, Tulio. ¿Me escuchas, Tulio? Sí, Alejandro. Te escuchamos ahora sí. Te decía, mira, definitivamente es una medida controvertida. Los organismos internacionales, particularmente los de derechos humanos, han señalado que esa reforma viola precisamente la Carta Fundamental de los Derechos Humanos. Sin embargo, yo te diría que en la exposición de motivos que hace la reforma constitucional, se señala la necesidad particular de combatir delitos de alto impacto que actualmente flagelan a nuestra sociedad, tales como la producción de drogas sintéticas, el abuso de menores y otros tantos que efectivamente no han sido combatidos eficazmente. Y de ahí la necesidad de que cuando se acuse a una persona, cuando se le presente ante un juez competente, pues éste tenga la posibilidad de, por el simple hecho de que se acuse de este tipo de delitos, el probable responsable tenga que estar recluido durante el tiempo que dure el proceso. Sí. ¿No se puede caer en excesos con la configuración de esta medida? Por supuesto que sí, Alejandro. Definitivamente es uno de los cuestionamientos que nos hacemos tanto la comunidad jurídica como los ciudadanos, porque históricamente este tipo de figuras, la prisión preventiva oficiosa, efectivamente se ha prestado a abusos, a arbitrariedades por parte de los órganos jurisdiccionales, y habrá que seguir muy puntualmente cómo se aplica esta figura a partir de este día, del 1 de enero de 2025. ¿Qué habría que hacer frente a una situación de encarcelamiento preventivo oficioso por delitos o por cualquier motivo, digo, que no lo amerite? Porque tenemos una Comisión de Derechos Humanos arrodillada al gobierno. Definitivamente así es en este momento. Mira, yo te diría que es indispensable que tanto el Ministerio Público como el juez que conozca de una carpeta penal hagan una labor muy profunda de fundamentación y motivación. De hecho, la reforma constitucional que se publicó el 31 de diciembre no solamente amplía el catálogo de delitos de prisión preventiva, también le da al Ministerio Público y a la autoridad investigadora, en este caso a la policía, la facultad precisamente de investigar los delitos, de tal manera que no solo se arroja la responsabilidad al juez, sino que también el Ministerio Público y hoy la policía tienen facultades de investigación. Ahora, esta medida no facilita al Ministerio Público inflarnos los números de carpetas de investigación iniciadas o de personas detenidas, sean culpables o no. Es decir, el Ministerio Público solo tiene que acusar de alguno de estos delitos a alguien, para entonces esa persona se va automáticamente a la cárcel y pues ya el Ministerio Público ahí se tomará el tiempo que sea necesario para probar, si es que puede y si es que quiere, los delitos que está acusando a esa persona. Y sabemos que en las cárceles hay gente que se lleva años pues esperando un juicio, un proceso, no le han logrado probar nada, pero ya perdió años de su vida encarcelado. Así es, Alejandro, creo que no lo pudiste definir mejor. Definitivamente la prisión preventiva oficiosa faculta a que el juez
decrete esta medida, la pena privativa de libertad, solo por el hecho de que se catalogue en uno de los delitos del artículo 19 constitucional, de tal manera que efectivamente se presta a arbitrariedades, se presta al abuso de la autoridad y deja un umbral muy pequeño probatorio al Ministerio Público y al juez para que se presenten este tipo de abusos. Uh-huh. ¿Qué defensa hay ante eso, Tulio? Mira, la comunidad jurídica, particularmente quienes nos dedicamos al litigio, a la materia penal, tenemos que hacer un análisis muy exhaustivo de las carpetas de investigación, de los pliegos de consignación y de los autos que dicte el juez. Todas esas actuaciones son impugnables, ya sea vía apelación o vía el juicio de amparo indirecto, de tal manera que habrá que estar muy pendientes de cómo actúen las autoridades para establecer una defensa adecuada para los justiciables. Pero el escenario no es, digamos, muy alentador, con un Ministerio Público con todas las carencias y deficiencias que ya conocemos, con una Comisión de Derechos Humanos arrodillada al gobierno y con un Poder Judicial que ahora tendrá jueces que por lo menos hoy son una incógnita. Caray, Alejandro, yo te diría que no es alentador, pero además nunca lo ha sido. El hecho de que una persona esté sujeta a una causa penal, particularmente que esté privada de la libertad, pues es un calvario, es un galimatías. Uh-huh. Decimos los litigantes que un reclusorio es el hotel más caro del mundo por uh-huh. todos los gastos que tiene que hacer una persona privada de la libertad. Y sin embargo, yo te diría que efectivamente para este tipo de delitos no hemos sido lo suficientemente capaces, tanto la sociedad como la autoridad, de hacer un combate frontal. De tal manera que pues esta es una de las alternativas que vio el legislador e insisto, habrá que estar muy pendientes de cómo se desarrolle en próximos días la consignación de estos casos. Ahora, ¿va a bastar con que se acuse a alguien, por ejemplo, de homicidio, para que Así entonces es. Lo encarcelen mientras logran probar si es culpable o no? Así es, en tratándose del catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa, basta con que el Ministerio Público haga la acusación por este tipo de delitos para que el juez tenga la obligación constitucional de señalar la prisión durante todo el tiempo que dure el juicio o el proceso. Esto definitivamente es arbitrario. Te decía, las comisiones de derechos humanos ya han señalado su inconvencionalidad uh-huh. y sin embargo para el gobierno pues fue la alternativa para hacer un combate al delito. ¿Quedó algún delito de tipo fiscal en esta figura o quedaron fuera? Mira, en principio se preveía que la defraudación fiscal sí. entraba en este catálogo. Finalmente el legislador la quitó. Hubo, por supuesto, presiones de tipo internacional. Uh-huh. En los tratados y convenios que ha celebrado México no se prevé este catálogo y por lo tanto fue necesario suprimirlo. Sin embargo, tratándose de simulación fiscal, para decirlo coloquialmente, aquellas empresas que hoy en día vendían facturas, que simulaban operaciones para defraudar al fisco, en este tipo de delitos sí prevé la reforma constitucional al artículo 19 la prisión preventiva oficiosa. De acuerdo. Pues habrá que estar muy pendientes, Tulio, porque pues es posible que se llenen las cárceles todavía más de lo que ya están saturadas, de gente que recibe alguna acusación y que no sabemos al final si realmente hay elementos para acusarlo, para incluso someterle a proceso. Hago votos porque no sea así, Alejandro. Sin embargo, es un riesgo latente que tiene hoy en día la sociedad mexicana. De acuerdo. Maestro Tulio Salanueva Brito, gracias por haber estado con nosotros y feliz año. Un abrazo. Feliz año, Alejandro. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias. Y miren, a pesar de todas las reformas aprobadas en el Congreso,